Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, pues estamos ya aquí con ustedes dando inicio pues al programa del Padre Jorge Román. ¿Ya están? Muy bien. Ya estamos. Me da mucho gusto buenos saludarte. días, Padre, buenos días. Por aquí estábamos ya dando inicio, así que les saludamos. Bienvenido. Y pues gracias a usted por estar con nosotros. Muy bien, mi querida Juanita. Hoy estamos celebrando, bueno, cada día se celebran muchos santos, pero aquí mencionamos los más relevantes. Okay. ¿Tú sabes a qué santos celebramos el día de hoy, Juanita? Sí, a Santa Josefina Baquita, incluso pues yo no lo había escuchado, le había puesto atención y pensé que era su nombre, Baquita, ¿verdad? ¿Sí se pronuncia así, Padre? Correcto. También hay otro santo del cual voy a empezar a hablar porque luego vamos a ligar a Santa Josefina Baquita con una campaña mundial de oración especial este día. El otro santo lo conocí cuando estuve en la parroquia de San Jerónimo Emiliani, allá en la colonia de Lomas de Plateros, en Mixcoac. San Jerónimo Emiliani, que nació en Venecia, allá por el año 1480 y tantos, y que desde muy joven ingresó al ejército, estuvo en batalla y fue hecho prisionero. Y entonces ahí se dio cuenta recordó las palabras de Jesús que decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde la vida eterna? Entonces se encomendó a la Virgen para ser liberado y ciertamente fue liberado en el año de 1531, cuando en Italia se dio la peste negra. Y entonces él se dedicó completamente de cuerpo y alma a atender a los enfermos y él mismo cavaba las tumbas y lo llevaba a los cementerios porque nadie se atrevía a acercarse por miedo de ser infectados. De hecho, San Jerónimo fue infectado, pero milagrosamente fue curado y siguió adelante en su misión. Al término de la peste resulta que hubo muchas viudas, muchos huérfanos, y él se dedicó a pedir limosna. Él había vendido todos sus bienes para atender a los enfermos, pero no le ajustó el dinero como para construir un orfanato, y logró juntar mediante limosnas, construir 2 edificios, uno para niñas y otro para niños, a los cuales les proveyó de ayuda, tanto de alimento como de dormitorio, de ropa, de educación, de evangelización. También se dio el hecho de que al haber muchas viudas, y recordemos que en aquel entonces la preparación y la educación a las mujeres no era igualitaria, entonces no les quedaba otra más que dedicarse a la prostitución, y formó un instituto, un refugio para mujeres arrepentidas, entre comillas, donde les enseñó costura, bordados, de una forma que pudieran ganarse de una manera decente su forma de vivir. Junto con otros entusiastas que siguieron su ejemplo, formó la comunidad de los servidores de los pobres. Y finalmente murió años más tarde, en el año 1537, a la edad de 50 y tantos años. Así que San Jerónimo Emiliani, un gran ejemplo de alguien comprometido, de alguien que no simplemente ve a los pobres y se lamenta de ellos, sino que les sirve de todo corazón. Y ahora sí vamos a pasar con esta historia de Santa Josefina Baquita. Ella nació en 1869 en la región sudanesa occidental de Darfur, en el pueblo de Olgoza. Ella era muy niña y estaba rodeada de toda clase de mimos, y su familia era muy cariñosa con sus 3 hermanos y sus 3 hermanas, y su padre era hermano del jefe del pueblo, así que estaba muy bien.
vivían con mucho amor, con mucho cariño. Sin embargo, se dio que hubo un grupo invasor que ya anteriormente se habían secuestrado a su hermana y ahora lo hicieron con ella. Ella tenía 9 años de edad. Fue tan traumático eso, porque le hicieron caminar descalza durante 146 kilómetros para llegar a su destino y la vendieron como esclava. Fue vendida y revendida y regalada más de 12 veces. De hecho, ella, ante tal trauma, olvidó su propio nombre, pero adoptó el nombre que le pusieron los musulmanes en una forma de, sus raptores en una forma de burla, de llamarle afortunada, Bakhita. Entonces ese nombre fue el que ella adoptó. Olvidó su propio idioma, incluso olvidó cómo se llamaba. Todo eso es el trauma precisamente de ese secuestro que hubo de ese tráfico humano. Bueno, pues de hecho su cuerpo estaba todo marcado por una forma de tortura y de marca en la cual se les hería y se les abría en forma de dibujos el cuerpo y se le ponía cal y sal para que no cerraran las heridas. Marcaron todo su cuerpo excepto su rostro porque decían que era muy bonita, y sí, de hecho era muy bonita ella. Finalmente fue adquirida por un importante jefe árabe para que sirviera a sus 2 hijas, que les agradaba cómo se portaban bien con ella. En una ocasión, uno de los hijos varones de su amo la acusó de haber roto un jarrón y esto hizo que el muchacho la golpeara de tal manera y la azotara con tanta fuerza que la dejó incapaz de levantarse. Tuvo que pasar 30 días en un pajar sin poder levantarse. Y fue realmente traumante esto para ella. Bueno, posteriormente fue dada a un Bakhita, fue comprada en Jartum por un vicecónsul italiano, Calixto Legani, quien la trató con mucha amabilidad, no la golpeaba, no la castigaba, según cuenta ella en sus relatos, y por primera vez usó ropa y para vestirse. 2 años más tarde, el propio Legani tuvo que regresar a Italia y Bakhita le rogó que por favor la dejara ir con ellos. Pues se la llevó a Génova y allí recibió, ahí lo recibió la esposa del cónsul y la señora María Turina Micheli, Calixto Legani, cedió en propiedad a Bakhita a Turina Micheli. Los nuevos dueños de Bakhita la llevaron a una villa familiar en Cianigo, cerca de Milano, en Veneto, y cuando el señor tuvo que viajar, porque hizo en Sudán un hotel de lujo, dejó encomendada a Bakhita junto con su familia a unas monjitas, y cuando regresó por ella, las mismas monjas dijeron no se la puede llevar porque ella es libre de decidir. No, que sí me la llevo, que no. Entonces el hecho es de que lo consultó la Madre Superiora con el arzobispo y el arzobispo dijo, no, esto es una cosa de corte legal. Se llevó el caso a la corte y la corte determinó y descubrió que en Sudán no existía la esclavitud muchos años antes de que Bakhita hubiera nacido y por lo tanto Bakhita nunca había sido esclava. Legalmente era libre y en Italia no se admitía la esclavitud. Así que cuando le pidieron a Bakhita que se la llevara, dijo no, con toda la libertad como una mujer libre. Y ella se dedicó a ser religiosa, ahí con esas religiosas, y recibió el bautismo con el nombre de Josefina Margarita Afortunada. Decidió conservar el nombre de Bakhita, que es lo que significa afortunada. Bueno, pues ella
se dedicó a guiar a los misioneros que iban al África, a hablar de las costumbres y demás. Y finalmente Juan Pablo II le concedió en febrero 8 la canonización. Así que ella es patrona de Sudán. Y también hay algo muy importante. El día de hoy hay una jornada a nivel mundial para que se detenga ya el tráfico humano. ¿Cómo? ¿Existe tráfico humano hoy en día? Sí. De muchas maneras. Hemos oído en las noticias cómo grupos musulmanes llegan a ciudades africanas y sobre todo en escuelas católicas se llevan a las niñas de las escuelas y desaparecen. Algunas han podido ser rescatadas, pero normalmente las utilizan para tráfico, para venderlas como esclavas sexuales. Algunas son forzadas a convertirse al Islam para mantenerse salvas, para que no las violen, y son maltratadas. Eso está pasando hoy en día. Bueno, ese es el tráfico a nivel escandaloso de tráfico sexual. También existe el peligro, y esto se da entre turistas que viajan solas en Europa y sobre todo en países africanos, que las secuestran y las venden a los países árabes, a los sheiks, y las utilizan como esclavas sexuales. Pero este tráfico sexual sigue sucediendo hoy en día. Por ejemplo, hay quienes van a países latinoamericanos y les ofrecen a las muchachas bonitas que las van a traer a Estados Unidos o a otro lado, y les consiguen pasaporte y les hacen un montón de promesas y las llevan a prostíbulos o lugares de strippers o de table dance, y les recogen su pasaporte y las amenazan que cualquier cosa van a desquitarse con la familia o van a sufrir las consecuencias. Entonces, sigue siendo hoy en día este tipo de tráfico sexual que se sigue dando, incluso en México, incluso acá en Estados Unidos. Entonces, es algo que está sucediendo. Pero también algo más cercano a ustedes son los peligros de de los medios sociales, de Facebook, de Internet, de demás, en los cuales, y es por eso muy importante, papás, que vean los teléfonos celulares de sus hijos, que vean qué es lo que están viendo, con quién están hablando, las computadoras también, porque se da mucho el tráfico sexual de muchas maneras. Primero, adultos que se hacen pasar por jovencitos o jovencitas para engañar a quienes los están viendo y hacerlos víctimas. Normalmente todo adolescente pasa por un sentimiento de nadie me entiende, no me quieren, complejo de estoy fea, las demás muchachas están más bonitas que yo, estoy muy gorda, etcétera. Cuando estos empiezan a engatusarlas y decir, es que estás muy bonita, es que no te quieren, pero mira, estás muy linda, es más, déjame ver tu cuerpo para que no me engañe la ropa, a ver, quítate la ropa, las hacen posar en paños menores o desnudas, y ellas necesitan ese aprecio y dicen, es que estás muy bonita, oye, me gustaría, yo conozco un promotor artístico, tú podrías ser una modelo, y con esos engaños las llevan y se las tratan muy bien y demás, pero después las empiezan a engatusar. Oye, fíjate que necesito que me hagas un favor, hay una fiesta, necesito que vayas, y empiezan a utilizarlas como prostitutas. Y esto se sigue dando hoy en día, y créanme, no está lejos de ustedes. En Mammoth Lakes ha habido casos de muchachas que han sido acosadas, incluso por parientes suyos, que les piden precisamente posar desnudas y que las engañan y que quieren abusar de ellas. Algunos de ellos, afortunadamente, porque los papás han sabido reaccionar, esos ya están en la cárcel. Pero es muy importante que estén al pendiente de sus hijos. Este tráfico humano sigue pasando no solamente con mujeres, sino también con jovencitos que son
vendidos como objeto sexual también. Entonces, estén muy pendientes, ¿de acuerdo? Bueno, no estoy viendo tu imagen, Juanita. Espero que sí me estén oyendo. Perfecto. Listo. Ok, perfecto. Sí. Ok, Juanita. ¿Tenemos el día de hoy alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelos. Tenemos una pregunta y pues les invitamos a que allí en los mensajes pues nos escriban preguntas o comentarios o como usted dice. Y recuerden que pueden ustedes, a través de Facebook, de Unidos por Cristo y María Oficial, poner sus preguntas y comentarios, o contarnos algún chiste o alguna adivinanza, o contarnos alguna anécdota, estamos a sus órdenes. También pueden llamar al teléfono si no de cabina, me imagino que doña María va a estar al pendiente para las llamadas, y si no a la librería, ¿qué número de teléfono? Sí, pueden llamarnos aquí al 209-225-2317. Bueno, Aquí en cabina. así que estamos listos porque este programa es de ustedes lo hacen como ustedes Sí, quieran. Ok. claro que sí. Mira, la pregunta, llamaron y le preguntan que si, cómo y cuándo se dio la tradición, como las peregrinaciones o procesiones que se hacen durante las fiestas religiosas. Bueno, ya desde el Antiguo Testamento había procesiones de un lugar a otro. Eh, Esos viajes para ir a algún lugar santo ya existían desde antiguo. Y esa tradición se sigue, y de hecho es ese peregrinar en el ir pensando y meditando y haciendo oración con destino a esa tierra santa. Eran muy frecuentes esas peregrinaciones desde el principio. Ayer celebrábamos a este santo anónimo, que era de Inglaterra, San Ricardo el Peregrino, o San Ricardo de Toscana, que junto con sus hijos, y que llegaron a ser santos, viajaron de Inglaterra a Francia para visitar los santuarios, iban con destino a Roma y luego a Tierra Santa, y finalmente murió en Lucca. No alcanzó la finalidad de su misión. No se sabía su nombre, pero se le inventó una historia y se le llamó Ricardo, rey de Inglaterra, lo cual no era cierto, pero se conmemora a este padre ejemplar que lleva a sus hijos en peregrinación. Así que las peregrinaciones han sido muy antiguas desde antes de Cristo, desde tiempos primarios, ¿no? Desde la salida de Egipto, todavía se acostumbraba, por ejemplo, ese peregrinar a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida, y José, María y Jesús iban cada año en peregrinación hacia Jerusalén, desde Nazaret a Jerusalén. Cada año hacían esa peregrinación. ¿Ok? Bueno, Oye, mi querida sí, Juanita, sí, ayer dígame. hubo varias preguntas que quedaron pendientes y me dijo Lucy que te las iba a dejar. ¿Sí te las dejó? No me dijo nada. Pues, pero aquí tenemos, sí, una es de las de ayer. Pedro y Toña Estrada le escribieron aquí y Gracias, dice Pedro. que, ¿qué significa rito? Por ejemplo, rito bautismal, ¿por qué a todo le llamamos misa? Esta es pregunta del día de ayer. Le da las Es muy buena gracias. pregunta, Toño, y gracias porque haces esta pregunta. Mira, la celebración de la Santa Misa es exclusivamente la liturgia que está estructurada de tal manera que es una bienvenida, que es el reconocer nuestros pecados, escuchar la palabra de Dios, el atender a la homilía, que es la explicación del Evangelio, en la profesión de nuestra fe, la petición de los fieles, el ofertorio y la consagración, que nos lleva precisamente a recibir la Sagrada Comunión. Esto es lo que es la misa, que viene de la palabra mesa, la mesa.
el agape o la Eucaristía, la acción de gracias. Esto es lo que se llama la Santa Misa. Pero cuando no todas las celebraciones litúrgicas tienen que ser relacionadas con la misa. Por ejemplo, cuando no hay suficiente gente, vino una persona o dos a la misa, pero no vinieron más personas, no celebro la misa, pero les doy, hago una liturgia de la palabra en la cual leemos el Evangelio, obviamente reconocemos los pecados y nos preparamos para recibir la Sagrada Eucaristía. Entonces, esa es una liturgia de la palabra y lleva a la comunión. Hay otra serie de oraciones o celebraciones que no tiene que ser precisamente la misa. Por ejemplo, la adoración al Santísimo Sacramento, que el Santísimo Sacramento se expone, Jesucristo, en una custodia para poder contemplarlo, para poder platicar con él, para estar contemplándolo simplemente, aunque sea en silencio, o platicando o escuchándolo en silencio, para que ese estar en la presencia de Jesús se termina con una bendición solemne, pero no fue misa. También existe, por ejemplo, los sacramentos que no tienen que ser dentro de la misa. Por ejemplo, el bautismo es un rito tan rico y tan grande que es el rito del bautismo y lleva una celebración muy larga. Se le llama rito y se contienen los sacramentos en un libro que se llama Ritual de Sacramentos, que manifiesta todos los demás ritos. La confesión, la penitencia o la reconciliación, puede haber un rito penitencial en el cual, cuando hay muchos que atienden a esa celebración, se hace una liturgia de la palabra, se lee un pasaje bíblico, se hace una meditación sobre lo mismo, se hace un examen de conciencia y entonces ya cada quien pasa directamente normalmente cuando hay varios sacerdotes pasan directamente a confesarse. Entonces esto es una liturgia, pero la reconciliación puede darse también de una manera individual, como ustedes saben, en el cual son recibidos, pero no es dentro de la misa. Entonces se confiesan los pecados y se recibe la absolución de Dios a través del sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacramento de la Eucaristía, como mencioné, pues puede ser también fuera de la misa, cuando hay algún enfermo, una persona que no puede asistir a misa o por alguna circunstancia especial, se le puede dar la comunión fuera de la misa. El rito del matrimonio también puede ser fuera de la misa y puede ser solamente la liturgia matrimonial donde se celebra el sacramento. Hay muchos casos, por ejemplo, cuando se trata de un matrimonio mixto entre un católico y un no católico, entonces muchas veces puede ser fuera de la misa. El sacramento del orden sacerdotal, ese sí, tiene que ser dentro de la celebración de la Santa Misa. La unción de los enfermos no se da dentro de la misa, aunque puede haber, dentro de la misa hay un rito especial para ungir a los enfermos. Este viernes es el día de Nuestra Señora de Lourdes y se ha dedicado como la jornada mundial en favor de los enfermos. Normalmente, mediante una preparación adecuada, se enseña tradicionalmente aquí en la parroquia, se enseña que la unción de los enfermos no es nada más porque tengo una espinita en el dedo chiquito o porque tengo una gripa, sino que se trata de una enfermedad crónica, una enfermedad con peligro de muerte. Entonces se da la unción que supone el perdón de los pecados y busca la sanación no solamente del cuerpo, sino del alma. En esta ocasión, en estos 2 años, debido a la pandemia y para evitar exponer a los enfermos a algún contagio mayor cuando están delicados o que ellos mismos contagien a alguien más, nos hemos abstenido de ese rito comunitario de la unción de los enfermos. Sin embargo, individualmente
cuando no me puedo negar a dar la unción, con las debidas precauciones para evitar contagios, pero se sigue dando fuera de la misa, aunque puede darse dentro de la Santa Misa. Entonces, de esa manera vemos como todos los sacramentos, la confirmación sí tiene que darse dentro de la misa, ¿ok? Entonces, muchas gracias por tu pregunta, Pedro. No sé si haya respondido a lo que tú decías. El proceso de la celebración se llama rito, ¿ok? Incluso la misa tiene el rito romano, que es el rito clásico o oficial de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿ok? Desconecta perdón, pon tu micrófono, mi querida Juanita, para poder escucharte. Lo tienes en mute. Lo tienes apagado, tu micrófono. Sí, padre, por aquí me Ya, estaba ahora sí. hablando alguien en la puerta. Fue la razón, mire, bueno, pues tiene aquí enseguida un comentario, dice, de parte de Cristi Riveragu. Sí. Saludos, dice Oriar, Miki. cámbiale por Cristina Oriar. Saludos, Cristina. ¿Cuál es Orea? Oriar. Orea. Ok. Ajá. Bueno, ella le envía saludos, dice querido padre Jorge, a todos los que hacen posible ver este maravilloso programa. Y bueno, allí también Pedro y Toña Estrada también le dice muchas gracias. Y bueno, Gracias, esto ahorita son las preguntas que tenemos. Solamente. Muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿De dónde es tu blusa tan bonita? ¿De Yucatán? De la Target. No, es de aquí la compré, sí. Ah, pues tienes muy buen gusto, mi querida amiga. Muchas Fíjate gracias, que padre. algo bellísimo es la artesanía de nuestros pueblos que la han conservado desde tiempos prehispánicos y que de hecho tiene tanta hermosura y tanto lujo que es muy apreciado en países extranjeros porque es una maravilla. Por ejemplo, los vestidos de las tehuanas, ¡wow! ¡Qué hermosos vestidos! Todos bordados a mano con tanto color, la delicadeza de cada flor, no se digan toda la artesanía, todos los vestuarios, los chamulas, por ejemplo, wow, todo ese trabajo que hacen de Shakira, y no me refiero a la cantante, sino más bien de las piedritas de vidrio, que es un trabajo hermosísimo incluso, todo ese trabajo artesanal es algo maravilloso, que de hecho un oidor de España que vino a la Nueva España el oidor era el testigo, el escuchador, el inspector que llevaba el reporte al rey. Entonces él viajó a Michoacán, era don Vasco de Quiroga, y estuvo recorriendo todo Michoacán y se dio cuenta de los diferentes recursos naturales que hay en diferentes partes y además de la artesanía propia de los antiguos tarascos y purépechas, y entonces supo explotar y enseñarles a trabajar un nuevo concepto de artesanía. Ya vemos, por ejemplo, en Uruapan, que son las cajitas de laca y con tantos colores y esa artesanía de madera con laca, precioso en Uruapan. Luego eh, en Paracho, Michoacán, les enseñó a construir instrumentos musicales que tocan como los mejores. De hecho, traje una guitarra de Paracho que me costaría no más de $10 y se quedó apantallado un amigo guitarrista. Dice, caray, esta guitarra suena mejor que mi guitarra que me costó $500. Y suena maravillosamente. Esto es la artesanía y el arte michoacano. Luego, por ejemplo, en Santa María del Cobre, aprovechando el cobre, esos casos de cobre deliciosos para cocinar, todo lo que es incluso joyería de cobre, es maravilloso todo lo que hacen. Bueno, pues este oidor Vasco de Quiroga fue tan bueno y tan querido por la gente que incluso se consideró que fuera obispo siendo laico. Dijo, pero pues si no soy sacerdote, no te preocupes,
te ordenamos sacerdote y te ordenamos obispo, y fue consagrado como obispo, y obviamente con la propia preparación, ¿no? Y fue dedicado como obispo de Michoacán, y se le llamó con tanto cariño que los purépechas y los tarascos le llamaban Tata Vasco, Vasco de Quiroga. Y está en un proceso de canonización, de beatificación, Vasco de Quiroga. Así que, pues, un gran hombre que supo hacerse mexicano, tomar lo mejor de México, y que es un regalo de México para el mundo. Y no me refiero solamente a este tipo de artesanía. En toda la República Mexicana vemos, por ejemplo, el barro negro de Oaxaca, vemos los zarapes de Saltillo, vemos toda la madera de Palofierro de Guerrero, no, hombre, en Veracruz, las guayaberas y las mujeres con esos mantos y vestidos veracruzanos hermosísimos. Cada región de nuestro México tiene su propia artesanía, su propia riqueza, sus bellezas naturales, y no hablemos de las bellezas naturales que van desde el norte en Chihuahua, en la Barranca del Cobre, la Bufadora allá en Baja California, las maravillas del Mar de Cortés, las ballenas que hacen su recorrido desde el norte hacia aguas más cálidas. Vemos, no se diga, todas las costas de Guerrero, de Acapulco, de Oaxaca, de Huatulco, de Puerto Escondido, Yucatán, no se diga todas sus Yucatán, Tabasco y Chiapas, todas esas reminiscencias de la gran cultura maya. Cada lugar de México tiene su belleza, así que yo les recomiendo, conozcan la República Mexicana. Cada uno de los estados tiene su propia belleza, y además de conocer a México, ya cuando el tiempo lo permita, cuando haya pasado la pandemia, dedíquense a conocer el mundo, porque muchas veces sale más barato viajar a París o a Londres que ir a México. En serio. Sobre todo en invierno, por ejemplo, hay unos vuelos que salen ida y vuelta a París con una semana de hotel incluido, sale alrededor de $700. Fíjate qué padre. Así que aprovechen, dense la oportunidad de conocer el mundo. ¿Ok? Bueno, pues que sí, sí, en México es muy enorme, ¿verdad? La artesanía, donde quiera que uno visita, es lo que pues se enfocan, ¿verdad? En transmitir todo lo que... ¿Cuáles son las artesanías típicas de tu tierra? Los trastes de barro. ¿De dónde eres? De Michoacán. De Michoacán. Sí, Michoacán. ¿De qué lugar? Pues es un lugar chico, pero es cerca de el lugar ¿Y cómo más se grande. llama ese lugar chico? Torrecillas, Michoacán. Torrecillas, que sí. queda cerca de qué. De Churincio, Zamora. De Churincio. Muy Zamora bien. también. Uy, en Zamora los changos samaritanos. No chongos. digo los chongos zamoranos. Sí, sí. Es un dulce de leche delicioso. Sí. Es leche cuajada, pero con azúcar. Sí, bueno, sí. A mí me dicen que estoy loco por la forma como lo como, pero a los chongos samaritanos, a los chongos zamoranos, les pongo limón y sal. Dicen, ¿qué? ¿A los chongos? Sí, pruébalo. Es que es la leche dulce de por sí. Sí. Pero si le ponen limón y sal, esa combinación de sabores a mí me encanta. ¿De verdad? En serio. Sí, yo es lo que como cuando voy a Zamora. Muy bien. Los chongos zamoranos. No, pues muchas gracias por traernos todo eso, o sea, información, las corundas. Así es. Explícales cómo son las corundas. Pues las corundas son son tamales que se hacen con hoja de maíz verdes,
Así, Sí, así los pero son hacemos. unos tamalitos así Tamalitos, chiquitos. sí, Ajá. chiquitos y sí Entonces llevan, concentra mucho el sabor y sabe muy rico. sí llevan, les ponen salsita adentro y más ricos. Pero Ujú. sí, muy bueno todo. Ya me dio hambre, padre, con todos estos antojitos. Muy bien. Incluso con los changos, los chongos zamoranos. Hace poquito fue Los un changos familiar. samaritanos. Sí, fue un Oye, ¿y familiar. en Ajá. Uruapan has ido a la Sararacua? Sí, he ido Sí. una vez nada más de hace bastante tiempo, pero Bueno, y fíjate que ahí en Uruapan, en el Parque Nacional, sí. donde está la rodilla del diablo, existe, no sé si todavía, espero que sí, el único lugar en el mundo donde hay plátanos con hueso. ¿Sí Sí, sabías? sí. Y Sí, son los platanitos así como dominicos, chiquito, pero sí. tienen hueso adentro. Ujú. Y es el único lugar del mundo donde se dan. Se ha querido llevar a otras partes, no se dan. Ajá. Y la leyenda precisamente de esta rodilla del diablo Ujú. es de que el demonio andaba por ahí y no sé cuál fue el santo que lo corrió. Eh, ¿Recuerdas? No, Era no un santo recuerdo. fraile, vamos, era un fraile que lo agarró a cordonazos y lo Ajá. expulsó hasta que se arrodilló y le dijo, ya déjame en paz, te prometo que voy a dejar en paz este lugar. Y entonces está una piedra que tiene una forma de rodilla. eh, Probablemente sea una formación natural, pero la leyenda dice que es la rodilla del diablo. Y tú te arrodillas ahí y sí coincide con una rodilla, y con la forma de una pierna, ¿no? Sí. Arrodillada. Bueno, eso es el Parque Nacional que tiene unos ríos, un río hermosísimo, y vale la pena. O sea, cada lugar de nuestro país, de nuestro México, es algo hermoso, algo que vale la pena. ¿Ok? Y esa es la razón que le dicen al parque, por eso tiene ese nombre, la rodilla del diablo. Bueno, así se Ya, le conoce como el así lugar se de le la rodilla conoce. del diablo, Ujú. pero Por eso se le conoce. también hay un lugar muy bonito que echaron a perder que se llama Quemécuaro. Yo lo Mm, conocí antes de que lo echaran a perder, que es un lago de agua cristalina donde los árboles brotan del agua en medio del mm, lago y es ujú. hermosísimo, es algo mágico. Y digo que lo echaron a perder porque empezaron a poner vendimias alrededor del lago y le quitan la vista natural. Eso fue echado a perder realmente. Pero es un lugar hermosísimo, y que ya se me olvidó, como te dije, que era Paráraco, no, ah, ya se me olvidó, ok, Camécuaro, Camécuaro, sí. lago de Camécuaro. Bueno, pues tenemos alguna última pregunta, chisme o comentario. Sí, Adelante. tenemos otra de Pedro y Toña. Estrada dice, padre, bueno, aquí mencioné ya que no tiene ahorita preguntas, yo le mando una más. En este tiempo de pandemia me pasó un buen tiempo me pasó, me pasó un buen tiempo en internet y he mirado muchas pláticas prebautismales y muchas de ellas ocasionan muchas quejas. Y sí creo que, déjeme extenderlo aquí, y dice, que ya me lo perdí. Vamos a ver. Y sí creo que muchas de ellas no tocan el tema como debieran. ¿Qué opina usted? Espero me haya entendido, padre. Claro que sí, mi querido amigo. Fíjate que tenía aquí cuando llegué un ayudante que estuvo desde tiempos anteriores a que yo llegara, como habla español, y tiene muy buena voluntad, muy buena preparación, pero tenía unas ideas bien raras. Por ejemplo, decía que había un planeta igualito al nuestro del otro lado del Sol y que por eso no se podía ver, pero que era igualito a la Tierra y demás, y empezaba a hablar de extraterrestres y todo dentro de la plática prebautismal, o sea, como que le estaba echando de su propia cosecha y además hacía toda una semana de pláticas prebautismales, cuando que en realidad no se requiere más de 1 hora o 1 hora y media, no les vas a dar una clase de doctorado a quienes van a bautizar, se trata más bien de darles a entender lo que significa el sacramento.
Entonces, breve pero sustancioso y fácil de entender. Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad como párrocos vigilar y estar atentos con quienes dan las pláticas y cómo darles y darles una preparación a ellos mismos también. Entonces, no porque tengo boca voy a rebuznar, como el burro que tocó la flauta por casualidad, ¿no? Es decir, se trata de estar bien preparados y esta es una responsabilidad. Dios no llama a los que están preparados, pero prepara a los que ha llamado. Entonces, esta es la motivación que tengo aquí con mis ministros, con mis catequistas. Es que no sé, es que no puedo. No te preocupes, no te voy a echar al ruedo sin prepararte. Primeramente te vamos a dar una preparación eficiente para que puedas ser capacitado para poder transmitir, pero no es solamente lo que te voy a enseñar, es también el método de enseñanza, el método de preparación, de planear tu clase, de estudiar, de los libros y los medios donde tú puedes prepararte e informarte. Entonces creo que es algo muy importante. El Internet, y es algo muy importante, mi querido Toño, mi querido Pedro, qué bueno que le mencionas, no todo lo que está en el Internet es verdadero. Es por eso que es muy importante saber escoger las fuentes de información, saber documentarnos en fuentes serias. Hablando de esto, podría ser Así Prensa, CatholicNet, Desde la Fe y otras plataformas, Vatican.com, otras plataformas católicas que son fidedignas y que transmiten lo que es la enseñanza. La WTN de la Madre Angélica últimamente ha caído en muchos errores que el Papa ha criticado, entonces ya no es muy confiable que digamos, ¿ok? Bueno, gracias, Padre. Mire, con esto terminamos ya el tiempo se nos venció ya el tiempo. ¿Una última pregunta, chisme, comentario? No tenemos, ya es todo. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Acuérdense de vigilar a sus hijos, de estar al pendiente de ellos, de que no caigan lamentablemente en lo que es el tráfico humano o la explotación sexual. Y pidan a Dios para que ese tráfico humano se termine. Hoy vamos a dedicar la misa y la oración para que ya no haya más tráfico humano. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias igualmente, Padre. Dios lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.